título del tema de esta mañana? ¿Alguien lo sabe? Quizás está en el precio de un boleto. ¿Cuántos han viajado? Desde la Isla del Padre hasta dónde? Hasta acá. De ida y vuelta. La otra pregunta sería, ¿cuántos no han viajado? ¿Verdad? Yo creo que ahí sí no se levantaría una mano. Todos hemos viajado en algún momento. En auto, y cuando a veces no queremos ponerle muchas millas al auto, ¿qué hacemos? En avión. Si es muy lejos, en avión, ¿verdad? Si es más cerca, en autobús, en tren, en barco, ¿verdad? ¿En cuántas maneras hay de viajar? Hay muchas, ¿no? Pero para poder viajar, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos en un transporte que no es el nuestro, comprar un boleto y preguntamos el costo del boleto. Ahora tenemos la facilidad de entrar al internet, a las páginas de diferentes agencias y buscamos, cotizamos un viaje hacia cierto lugar y escogemos el costo más bajo para poder llevar un poquito más y al llegar allá pues tener un poquito más de recursos y no estar ahí batallando que se me antoja esto, mejor no porque igual no me va a alcanzar para regresar y qué voy a hacer si ya se me acaban los recursos en este lugar, ¿no? Entonces buscamos la manera, buscamos el viaje más cómodo, el lugar más cómodo. Me estaba contando un conocido esta semana, el lunes creo me estaba contando, sé que viajó el fin de semana pasado a cierto lugar, pero lo tocó ir en avión, estaba retirado el viaje, pero dice, no vuelvo a viajar en la clase normal. La próxima vez que viaje, o viajo en VIP o no viajo. Porque resulta que cuando me tocó el lugar, me asignaron el lugar en el avión, pues iba con todos los demás. Llegué a mi asiento, me senté, dije, voy a ir cómodo, no hay nadie a mi lado. Pero pasaron unos minutitos y de repente llegó una persona grande, robustita, y él decía, yo creo que ella pagó boleto y medio, o no sé, y a mí me debieron haber descontado la mitad del viaje porque literalmente iba casi encima de mí. Yo iba así y no pude dormir porque sentía que si me dormía me caía. Fue incómodo. Dijo, la próxima vez mejor me voy en mi carro o me voy en un asiento para mí solo. Buscamos comodidades en los viajes, buscamos que la distancia que vayamos a recorrer sea lo más placentera, ¿no es cierto? Compramos el boleto. No sé a cuánto les ha pasado que han comprado por distracción un boleto. Ustedes tenían pensado ir a un lugar y resulta que al final compraron el boleto para otro lugar. O en el viaje a una persona, a una muchacha, escuché la historia de una jovencita que llegó al aeropuerto, empezó a preguntar hacia dónde tenía que dirigirse para subirse a su avión, enseñó el boleto y el que estaba ahí, uno de los encargados, le dijo, ve para allá. Ella se fue para allá, llegó a la puerta,
La persona que estaba recibiendo, yo creo no le puso atención bien al boleto, la hizo pasar, se montó en el avión y viajó. Ella había viajado constantemente hacia ese lugar a donde iba, pero ahora se le hizo extraño que el viaje durara más de lo ordinario. Entonces veía su reloj y veía que ya habían pasado las 2 horas de viaje que comúnmente se llevaba su recorrido. Y decía, no, algo está mal aquí. No entiendo por qué. O está lloviendo o hay tormenta y el avión está volando en círculos y no podemos aterrizar, pero tampoco hemos escuchado al capitán mencionar esta situación. ¿Qué está pasando? Y entonces se dirige a las muchachas que van en el avión, que a veces pasan con un carrito ofreciendo comida, bebidas, agua, y le dice, oye, disculpa, ¿por qué no hemos aterrizado aún? Si ya el viaje al que íbamos ya debimos haber llegado. Y le dice, no, si todavía no llegamos, vamos ni a la mitad del viaje. ¿Cómo que ni a la mitad? Sí, pues vamos a X ciudad de Europa. Y entonces ella entró en pánico y dijo, no, yo no voy para allá. Mi destino no es ese. ¿Por qué vamos para allá? Pues porque este avión va para allá. Entonces, la que está en el lugar equivocado eres tú. No es el avión hacia donde se dirige que va equivocado. Entonces, mandó un texto a su casa, familia, no voy a llegar hoy con ustedes porque voy destino a Italia. Vamos a ponerle. Cuando recibieron el texto, pero ¿por qué vas para Italia? Si la reunión es acá. Dijo, bueno, es que me subí a un avión equivocado. Y ahora voy para allá y no sé cómo voy a regresar porque no llevo pasaporte, no llevo los documentos que se necesitan para llegar a ese lugar porque él y ella estaba viajando dentro del país en el cual ella vivía, entonces no tenía necesidad de viajar con nuestros documentos. Finalmente le tuvieron que mandar dinero, comprarle el boleto para que se regresara y una situación incómoda, difícil y se hicieron muchas otras, se cambiaron los planes por esa distracción que el guardia o la persona que le indicó al principio y por la persona que le atendió para subir no pusieron atención a ello. Ahora, eso es cuando tú haces un viaje personal, es un viaje que tú haces, que tú decides viajar. Pero hay viajes donde alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que viajar para tal lugar. Te tienes que presentar en ese lugar y tienes que decir esto, esto y esto. Y vas a una reunión o vas simplemente porque alguien te envía para llevar o traer algo. ¿A cuántos nos ha sucedido esto? ¿Cuántos hemos viajado no por nuestra cuenta, sino porque alguien más nos está pidiendo viajar para ir a algún destino? A mí me había pasado muchas veces, ¿no? Estaba trabajando en un colegio, en una comunidad y el director venía conmigo, siendo yo el subdirector, me decía, ¿sabes qué, Eduardo? Tienes que ir a la capital del estado porque tienes que llevar esta documentación a las oficinas de Secretaría de Educación Pública y tienes que entregarlas. Te las tienen que firmar, sellar y te vienes para atrás, te regresas. Y varias veces me tocó viajar no porque yo quisiera, sino porque me estaban pidiendo, me estaban dando la orden de ir y venir. No te distraigas, no te vayas para otro lado. Sé que tu familia vive ahí, pero no vas en plan de visita, vas en plan de trabajo, vas y vienes. Y así era, ¿verdad? Nada más le hablaba a mi mamá, mamá, estoy aquí en la capital, pero no puedo ir a verte, nada más estoy bien,
Me da gusto saludarte, luego cuando tenga oportunidad voy a verte. Y ya, me regresaba. Y entonces en Jonás 1 y 3 hay un viaje que se programa y que Dios le dice a Jonás, ¿sabes qué? Te tienes que ir a esta ciudad. Y Jonás dice, ahí en ese libro dice, vino palabra del Señor y le dijo a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Estaría acostado, estaría sentado, ¿qué estaría haciendo Jonás cuando Dios le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y entonces esa es una orden que Dios directamente le estaba dando. No se la mandó con alguien más. ¿Quién era Jonás? Era un profeta. ¿Qué hace un profeta? Lleva el mensaje que Dios le da directamente para que lo anuncie a las personas o al pueblo al que vaya siendo dirigido. Entonces Dios le estaba dando la orden. Tú eres profeta, te dedicas a esto, vives de esto, trabajas para esto, entonces vas a ir y vas a dar este mensaje específicamente a este pueblo. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios que Jonás se levantó, sí, fue y compró su boleto, pero no fue al lugar a donde Dios lo estaba enviando. Él se levantó de donde estaba, de la ciudad donde él estaba, se dirigió al puerto, a donde salen los barcos, y entonces compró esta ciudad se llama Jope, ¿verdad? Y compró un boleto para ir ¿a dónde? A Tarsis. ¿Dónde era Tarsis? Hoy ya no se conoce así la ciudad como tal. Pero Tarsis quedaba en España, ¿verdad? Él estaba en la región de Jerusalén, de Judea, de Israel, y de Israel viajó a España, porque él no quería cumplir con la orden que Dios le había dado. Dijo, no, el Señor me manda para este lado. Si el Señor me dijo, vete al norte, yo voy ¿a dónde? Al sur. Ahora, ¿qué distancia hay de Jope a Tarsis? Yo por aquí está. La distancia de Jope a Tarsis era de 4,000 kilómetros. Se los traduzco a millas, porque estamos aquí donde manejamos las millas. Son 2,485 millas aproximadamente. ¿Pero qué distancia es esa? ¿Cómo me puedo imaginar esa distancia? Entonces me di a la tarea, me metí a Google Maps y puse medir distancias y lo puse desde aquí de Mission, de McAllen, de la región del Valle, del Río Grande, y empecé a darle, a ver hasta dónde llegaba las 2,485 millas, y resulta que más o menos llega de aquí hasta Alberta, Canadá. No sé si ubiquen Alberta, Canadá. Está muy al norte, todavía inclusive de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, todavía mucho más al norte y al oeste. Entonces, esa distancia prefirió avanzar Jonás. La orden hacia dónde tenía que ir. A Nínive. Y Nínive estaba
de ahí de donde él estaba, de Jope, hacia Nínive, estaba a 900 kilómetros de distancia, que va de 4,000 a 900, ni siquiera llegaba a los 1,000. Es decir, más o menos 559 millas. Y entonces también me puse a ver de aquí a dónde llegamos a 559 millas. Y entonces le empecé a dar para un lado, para otro. Dije, no encontraba una ciudad conocida hasta que me fui hacia el, que es noreste, ¿sí? Noreste, a la ciudad de Nueva Orleans. Ahí casi un poquito más, un poquito menos, pero esa distancia hay de aquí a Nueva Orleans. A esa distancia tenía que viajar. Pero resulta que él decide, no, yo no me voy al... ¿Por qué no quería Jonás ir con estas personas? Resulta que el pueblo de Nínive, los ninivitas, pertenecían al pueblo asirio, que era un pueblo guerrero, un pueblo sumamente grotesco, guerrero, que al lugar a donde llegaba y conquistaba, no nada más los conquistaba, no nada más los tomaba como esclavos, sino que mataba a todos. A las mujeres abusaban de ellas. Y no uno, sino varios al mismo tiempo. A los bebés ya no se puede decir esta palabra porque estamos en transmisión, ¿verdad? Pero los desvivían. Los desmembraban. ¿Qué es desmembrar? Les quitaban las partes del cuerpo, les arrancaban los brazos, las piernitas. Eran muy atroces. Y esa experiencia la había vivido Jonás cuando este pueblo había conquistado a su pueblo. Y Jonás había perdido a su familia por este pueblo. Entonces, cuando Dios le dice, te vas a ir a Nínive y les vas a predicar y les vas a decir estas palabras, y si se arrepienten, yo voy a traer avivamiento a este pueblo. Y entonces, si a ti te hubiera pasado esa situación, ¿tú hubieras obedecido la palabra de Dios? Haber visto morir a tus papás atravesados por espadas, haber visto morir a tus primos, a tus amiguitos en manos de esas personas, quemar el pueblo, ¿hubieras tomado esa misma decisión? ¿Quién sabe? Si a veces te peleas con el vecino y ya no quieres ir a darle un centinela, ¿verdad? Te dicen, vamos a ir a repartir literatura, sí, pero por mi colonia no. Porque ahí son bien malos, ¿no? Se roban las cosas. No puedes dejar algo ahí afuera porque sales 5 minutos, entras a la casa y cuando sales ya no están las cosas. Entonces, no, ellos no merecen que les llevemos la palabra de Dios. Y Jonás tenía ese pensamiento, decía, no, yo no voy a llevar ese mensaje a ese pueblo. No, no, Señor, pídeme otra cosa, menos eso. Y entonces él tomó su boleto, fue al lugar, pagó, tuvo que utilizar dinero, se montó al barco. ¿Y qué hizo? ¿Convivió con los demás? No. Él se fue directamente ¿a dónde? Al sótano, a lo más oscuro, a lo más lejano. Aquí nadie me ve. Yo creo que ni el Señor me va a ver. No se va a acordar de mí. Y se durmió plácidamente. Y cuando iban ya rumbo al destino,
más o menos por la región de Italia, ahí por donde está la botita, en la punta de la botita, por ahí más o menos me marcaba el mapa que estudié para el viaje de Jonás hacia Tarsis. Por ahí más o menos comenzó una tormenta. Y las tormentas en el mar no son nada agradables. A mí me tocó subirme una lanchita en una presa y fue una experiencia que no me gustó, no me agradó porque había oleaje y se movía. Entonces yo sentía que nos íbamos a caer y era profundo y nos habían contado historias que ahí personas se habían perdido y que no habían salido nunca más. Y entonces yo iba bien nervioso, pero teníamos que ir hacia el otro lado de esa laguna. No volví a regresar a ese lugar. No me gustó el viaje en barco, no me gustó, y era una lanchita. Ahora, un barco grande, enorme, que empieza a moverse con el vaivén de las olas, suben, bajan, se mete el agua, y entonces estos, aún siendo expertos, aún siendo marineros, temieron y dijeron, no, este barco se va a partir en dos, vamos a naufragar, nos vamos a ahogar. Entonces, preferible perder las cosas que llevamos a que perdamos la vida. Y entonces comenzaron a aventar la carga del barco, a tirarla para hacer más liviano y que no tuviera tanta presión el barco y pudieran avanzar. Pero notaban que entre más avanzaba el tiempo, más fuerte era la tormenta. Y decían, no, esto ya no es normal. ¿Crees en algún Dios? Se dijeron entre ellos, ¿crees en algún Dios? Sí, yo tengo al Dios tal. Pues vamos a pedirle que nos libre. Y como todo capitán, responsable de la tripulación que lleva, comenzó a decir, bueno, ¿cuántos somos? Porque en mi lista hay 25, pero aquí estamos reunidos 24, me falta el 1. ¿Dónde está? Y comenzaron a buscar, no está. Y entonces se le ocurre ir al sótano. Y allá, yo creo que hasta más se arrullaba Jonás con el movimiento del barco. Y entonces va este hombre y lo despierta y le dice, ¿qué le dijo? ¿Qué haces tú, dormilón? Hay quienes tienen el sueño pesado, ¿verdad? Yo conozco a dos que tienen el sueño profundo. Y los mueves, les hablas, casi les golpeas y no se despierta. Una ocasión nos pasó en casa. Mi madre le dijo a uno de mis hermanos, mira, voy allá con la vecina, voy a ir a traer algo, no me tardo, déjame la puerta abierta o no le pongas seguro. Y él se quedó viendo la televisión. Dijo, sí, no te preocupes, mamá, yo aquí me quedo, estoy pendiente. Se puso a ver la televisión, pero en lo que mamá bajó, fue a hacer su mandado, y en lo que subió, él se durmió. Y entonces trata de abrir la puerta y estaba cerrada. Trata de abrir la ventana porque era un edificio, eran unos departamentos. Trata de abrir la ventana que estaba pegada a la puerta y no puede, está cerrada. Y comenzaron a tocarle y a tocarle fuerte, 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 fuerte. No se movía. Estaba completamente dormido. Como pudieron, mi hermana y mi madre abrieron la ventana, pero era un segundo o tercer piso, no recuerdo si era el segundo o tercer piso, y estaba alto como para poder brincar la ventana. Entonces le gritaban por su nombre.
Nada. Fueron al primer piso, agarraron unas piedritas, se fueron otra vez para arriba, llegaron y le gritaban por su nombre y le aventaban las piedras y él ni se inmutaba, ni se movía. Después de casi una hora, de tanto insistir, que se despertó. Y allá, dijo, escuchaba a lo lejos que alguien gritaba mi nombre, pero yo estaba soñando. Entonces ya se levantó la puerta. Mi madre era muy enérgica y no le fue nada bien. Y desde entonces, cuando mi mamá le decía, no te duermas, él trataba, luchaba de no dormir para no pasar por esa misma experiencia. Pero Jonás yo creo que tenía igual la misma situación. Y entonces lo levantan y le dicen, si tú también crees en un Dios, ora, porque nos vamos a morir. Y Jonás le dijo, sí, yo creo en el Dios vivo, en el único Dios de dioses, Señor de señores, y que tiene potestad sobre esta naturaleza, sobre este mar y sobre todo lo que está pasando. Pero está sucediendo porque yo, profeta de Dios, hombre de Dios, no obedecí su palabra y estoy yendo a un lugar que no me corresponde. Y entonces lo llevaron hacia arriba y le dijeron, tenemos que hacer algo. Sí, ya no avienten más la mercancía porque van a perder más dinero ustedes que lo que se puede salvar. Lo que van a hacer ahora es, me van a aventar. Y fíjense hasta dónde llegaba la fe y la creencia de estos hombres que, no siendo adoradores de Dios, ahí en ese momento se convirtieron. Y le dijeron a Dios, vamos a hacer lo que este hombre nos dice, pero que no caiga sobre nosotros la maldición de tomar la vida de este hombre, porque lo vamos a aventar. Estamos seguros que se va a morir. Estamos seguros porque muchas vidas se habían perdido ya en ese mar. Pero lo vamos a hacer porque Él nos los está ordenando, porque tú le estás diciendo. Pero que no caiga tu enojo, tu ira sobre nosotros por tomar la vida de este hombre. Y así lo hicieron, pero dice la palabra de Dios más adelante ahí en Jonás, que Dios ya había preparado. No fue casualidad que el pez había pasado por ahí, ahí hay una tormenta, voy para allá. No, Dios ya lo había preparado y lo había mandado. A él también le dio una orden, te vas a ir para ese lugar. Y ese pez sí obedeció. Llegó al lugar. Y cuando Jonás fue arrojado y se iba hundiendo, este gran pez, que no sabemos el nombre ni la especie, muchos dicen que era una ballena, pero no era una ballena. Dice la Biblia, era un gran pez que fue y se tragó a Jonás. Y estuvo ahí Jonás por ¿cuántos días? Imagínense viajar 3 días. ¿Qué distancia habían recorrido en el barco para regresar al destino a donde Jonás tenía que ir? Ahora les hago una pregunta y quiero que me contesten ahora sí. Cuando el gran pez viajó, cuando este animal, esta bestia, viajó, ¿a dónde vomitó el gran pez a Jonás? ¿En dónde? ¿En dónde? Fuerte. No fue en Nínive. Porque déjenme decirles que Nínive no es puerto. Nínive no tiene mar.
Entonces, ¿cómo iba a llegar este gran pez a expulsar a Jonás ahí, si no había? Entonces, ¿a dónde lo llevó? Cerca de Jope. Es decir, a donde tenía que iniciar el viaje desde un principio. Y ahora sí, tenía que recorrer los 900 kilómetros a pie, debajo de un sol, en la noche, que en un clima desértico, el clima desértico es muy caliente por la mañana y muy frío por la noche. Por eso el Señor había previsto esa nube para que durante el día protegiera al pueblo de Israel del calor muy fuerte, y durante la noche la columna de fuego para que los cubriera del frío tan fuerte que hay en un clima desértico. Vamos concluyendo. Cuando tú no obedeces a Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios y cuando tomamos nuestras propias decisiones, empezamos a recorrer un camino largo, muy largo. Y pasamos por situaciones, por problemas, por circunstancias adversas. Y cuando finalmente te rindes a los pies de Dios y le dices, no puedo más, entonces Él te va a regresar a donde tenías que iniciar. Y desde ahí a recorrer al camino que Dios te había enviado. Ahora Jonás tenía que recorrer casi 4,000 kilómetros de regreso al puerto y de ahí 900 kilómetros a la ciudad a donde tenía que recorrer. Ahora llegó a la ciudad, entró, ¿y cuánto tiempo se tardaba en recorrer toda la ciudad? Entonces caminó otros 3 días para llevar el mensaje de Dios. El resto de la historia ya la conocemos, no vamos a entrar en ese detalle, pero a lo que yo quiero llegar es que cuando tú decides, cuando Dios te dice, no, esa persona no es la correcta. Ah, no, mi amor la va a cambiar. Mi amor lo va a cambiar. Es que es tóxico. Es tóxico. No, 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 no. Yo sé que va a cambiar con el tiempo. No es ahí tu lugar. Cuando Dios te dice, no es el trabajo al lugar donde tú tienes que ir. No, 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 pero yo voy a pelear y me van a dar el sábado y yo sé que sí. No es el lugar. Y entonces vas a caminar, vas a recorrer un camino muy largo, con muchos problemas, y finalmente Dios te va a traer otra vez al lugar de inicio. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué puerto quieres llegar? Hay un viaje al cual nosotros estamos invitados, y es al puerto de la vida eterna. A ese lugar estás tú invitado. Estamos todos invitados en ese lugar. Por eso tenemos que decirle a Dios, ¿hacia dónde me quieres llevar? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Cuál es el lugar a donde tengo que ir? Por eso el canto decía, dime Señor, ¿qué camino andar? Quiero cumplir tu voluntad. Y si hay duda en mí, quítala, despéjala, porque quiero llegar al lugar a donde tú quieres que yo vaya. Voy a terminar con este canto que habla precisamente de eso, de volver a Jesús. Volver a Jesús. Y cuando tú vuelves a Jesús, cuando tú vuelves a Dios de corazón, Él te recibe, te levanta, te limpia
y te perdona.